el que nos hizo, Esteban, que nos hizo hablar ahí en las mesas. Yo creo que son de esas cosas que nos llevan a reflexionar. ¿Por qué no crecemos? ¿O por qué no plantamos iglesias como deberíamos estar plantando, verdad? Pero bueno, que Dios nos ayude. Obviamente como Iglesia de Dios encontramos a veces que tenemos nuestras fallas internas que no nos permiten plantar iglesias, pero tenemos que trabajar para que Dios nos ayude y cambiar determinadas cosas que tengamos que cambiar. Pero lo bueno es que nosotros podamos estar plantando iglesias en forma constante. Actualmente nosotros tenemos una iglesia, la iglesia del Faro, que posiblemente congregamos 250 personas a la semana, aproximadamente, semanas más, semanas menos. Pero mientras el pastor Esteban hablaba, yo pensaba, si yo me pongo a sumar los miembros de las iglesias hijas, tengo más de 1000 miembros. Porque hemos abierto iglesias que hoy ya tienen sus 200 personas, sus 250, sus 70, 80, y entonces yo me pongo a sumar, no tengo los 250 que se congregan conmigo, sino que si me pongo a sacar cuenta ya tenemos más de 1000. Por supuesto que yo no soy el pastor de esa gente, yo soy pastor del Faro, pero son líderes que salieron de nosotros. Y cuando nos ponemos a mirar así, yo digo, qué lindo y qué bendición es cuando nosotros como pastores podemos decir, wow, este líder salió de mi ministerio, un día yo lo gané, yo le enseñé a predicar, yo lo llevé para alguna parte y hoy es un pastor y le va muy bien. Y qué satisfacción. La semana pasada, este fin de semana, tuvimos nuestra convención regional y había una plataforma con un montón de músicos y hablábamos con mi esposa, 5 de los, posiblemente no los conté exactamente, pero unos 10 músicos, 5 de los músicos que estaban ahí son o fueron miembros de nuestra iglesia. Entonces yo digo, qué lindo cuando nosotros podemos estar formando líderes en forma constante y allá vemos un líder, vamos a alguna actividad y vemos 2, 3, 4, 5 personas que fueron líderes nuestros, que los ganamos, que los entrenamos, que los enviamos. Y pasó un pastor de distrito a hablar y ese pastor de distrito fue un líder nuestro que lo ganamos, que lo discipulamos, que lo enseñamos. Hoy es un pastor de distrito y estaba ahí hablando. Yo digo, qué satisfacción. Y a veces en nuestra mente como pastores estamos lo que no quiero hacer determinadas cosas porque pierdo un líder. Porque si planto una iglesia tengo que agarrar a este líder y enviarlo para allá y estoy perdiendo un líder. Pero si nosotros lo miramos de otra forma, estamos ganando un líder. Y posiblemente ese líder después empieza a ganar gente. Entonces, recién nunca lo había reflexionado, pero mientras el pastor Esteban hablaba, llegó de alguna forma, y se lo voy a decir a mi esposa después para que se quede más contenta todavía, de alguna manera, con las iglesias que hemos abierto, con gente que pertenecía a nuestro ministerio, a nuestra iglesia local, posiblemente andamos por 1000 o 1500 miembros. Y ese número es responsabilidad indirectamente nuestra porque nosotros preparamos líderes y después lo enviamos a plantar una iglesia. Y esos números empiezan a crecer por diferentes lugares. Esa gente no me ofrenda a mí, no me diezma a mí, yo no lo hago. Pero son hijos de mis hijos. Entonces, qué lindo cuando podemos tener iglesias y de alguna forma entender de que tal vez si nosotros no hubiéramos enviado a esos líderes a plantar iglesias, esas iglesias no existirían. Y existen porque en algún momento tuvimos que tomar el sacrificio, porque duele, de enviar a alguien. Hace unos poquitos meses, creo que les compartí la última vez que estuve, enviamos a 3 líderes nuestros a abrir una iglesia y ahora en la convención me acerco y le digo, ¿cómo le está yendo? Dice, pastor, nunca pensé que nos fuera a ir tan bien, ya tenemos 70 personas, en 7, 8 meses, ya tenemos 70 personas y estamos creciendo un montón. Digo, si no lo hubiéramos enviado, tal vez esos 70 nuevos no estarían. Qué bueno cuando nuestro trabajo se empieza a multiplicar rápidamente porque enviamos líderes y el líder empieza a ganar. Y sabe que el líder va a copiar lo que usted hace. Y lo vamos a ver ahora dentro del llamado de Dios.
Vamos a ver determinadas cosas que yo quiero compartir con ustedes y me gusta hablar mucho de experiencias personales porque es lo que puedo compartir con ustedes, experiencias de vida, experiencias de cosas que hemos hecho, pero vamos a hablar del llamado de Dios. Dios escogió a Moisés no por su propia habilidad o poder, fue usado por Dios como un instrumento en sus manos para liderar y salvar al pueblo de Israel. Dios llamó a Moisés, pudo haber llamado a otro, pero llamó. Yo creo que soy bueno, pero no lo soy, porque empezamos a encontrarnos con nuestras propias barreras o desafíos que tenemos que empezar a romper. Y recuerdo que en un momento yo estaba predicando y prediqué, y usted no sé, bueno, a usted capaz que no, pero a mí me pasaba que yo esos pobres cinco, soportaban toda mi frustración, porque yo pasaba a predicar y estaban los 5 de siempre, entonces yo me enojaba porque había visitado a 30 y ninguno viene, y los que pagaban las consecuencias eran los pobres 5, que me escuchaban a mí rezongar porque nadie venía a la iglesia, y ellos estaban ahí. Y entonces recuerdo que un día yo estoy en un banco sentado adelante, y miro hacia atrás y veo, ¿cuántos veo? Y me frustro y me enojo, y entonces Dios me dice, o yo lo entiendo, Dios me dice, no te enojes por esos 5, dame gracias por esos 5. Y eso fue un golpe tan fuerte en mi corazón que me recuerdo ese día, yo me fui para el altar y me puse a orar y a pedirle perdón a Dios porque estaba maltratando a los pobres 5 fieles, que si yo seguía así, dentro de poco esos 5 tampoco iban a estar. Así que cuando paso a predicar, le pedí perdón a esos pobres 5. Y no, perdónenme porque yo me enojo con ustedes por los que no vienen cuando realmente ustedes están. Entonces cambié mi manera de predicar y empecé a predicar de bendición, prosperidad, amor de Dios, salvación a esos 5. Entonces los 5 estaban contentos, pero cuando empecé a romper mis propias barreras personales, la gente empezó a venir. Y entonces sí, un día éramos 30, un día éramos 40, un día 70, un día 100, un día 200, pero todo empezó en que yo tuve que aprender a romper mis propios desafíos personales. Ser pastor, ser líder, ser cantador es un desafío. Ni siquiera Moisés estaba muy seguro si él podía ser o no podía ser un buen líder, porque nosotros tenemos que aprender qué ser o cómo hacerlo. Un desafío cultural, formar equipos. Pero el pastor Esteban recién decía de que generalmente cuando un líder va a replicar la iglesia de la cual sale, y eso es parte de lo que nosotros somos. Esa iglesia donde yo me congregué es una iglesia muy pequeñita, durante muchos años era una iglesia con 5, 6, 7, lo máximo que había tenido eran 30 personas en su momento, era una iglesia muy pequeña, en una ciudad de Las Piedras, y era lo que yo sabía que era una iglesia de máximo 30 personas, y también uno se acostumbra y aprende a pastorear un grupo de 30 personas, o menos. Entonces nosotros tenemos que, parte de nuestra forma, de nuestra manera de ver la iglesia, y que nosotros tenemos que enseñar a nuestro liderazgo también, es que ese no es nuestro techo, es nuestro piso. Yo no tengo que porque vengo de una iglesia de 30, cuando llego a 30 me quedo quieto porque ya tengo 30, porque mi iglesia madre tenía 30, entonces a mí me enseñaron que tenía que tener 30, y porque son cosas que uno culturalmente va aprendiendo, y culturalmente desde el punto de vista religioso. Hace un tiempo atrás llegó una familia a nuestra iglesia, que yo la conocía porque venían de otra iglesia de Dios. Entonces en un momento, cuando vi que iban 2 o 3 cultos y ellos estaban viniendo, me acerco a hablar con ellos, y les pedí una reunión. Así que fui a la casa y me senté y digo, ¿por qué están con nosotros? Ustedes pertenecen a tal otra iglesia, congregación. Entonces me dice, no tengo ningún problema con el pastor. El problema es que el culto es a las 7, él entra a trabajar a las 10 de la noche, es policía. El culto es a las 7, de 7 a 9, entonces yo voy de 7 a 9
y de ahí yo llego a mi familia, a mi casa, y me voy para el trabajo y está bien. El problema es que la iglesia, que el culto no empieza a las 7, empieza a las 8. Entonces yo voy a las 7 con mi familia y nos quedamos sentados ahí hasta las 8 que empieza y nos tenemos que ir en medio de la mitad del culto, porque si no, yo no puedo llegar a dejar a mi familia, irme para el trabajo. Y entonces cuando él me dice eso, inmediatamente me acuerdo del pastor de él. Al pastor de él, en una oportunidad, yo siendo supervisor, obispo del Uruguay, le hablé y le dije, che, te voy a visitar el domingo a la iglesia. Ah, pastor, bárbaro, anda a visitarme, así que voy. ¿A qué hora tenés culto? A las 7. Yo llegué 7 menos cuarto, la iglesia estaba totalmente cerrada, portones cerrados, puertas, ventanas, todo cerrado. Entonces me equivoqué de hora. Entonces toco bocina en el auto, sale el pastor, bermuda, una remerita. ¡Oh! Muy gaucho, fenómeno, pastor. Pasá, para que yo me apronto y voy ahora, me apronto y voy en las 7. Entonces nos quedamos sentados con mi esposa ahí, 7:30, apareció un hermanito, 8 menos cuarto al otro, el pastor apareció casi a las 8. Digo, man, me equivoqué de horario. No, es a las 7, pero nadie viene a las 7. Entonces yo ya ni me preocupo, empiezo el culto a las 8. Y esta iglesia de donde venía esta familia, este muchacho cantador era un discípulo de este pastor. ¿Y qué es lo que aprendió él? El culto es a las 7, pero realmente es a las 8. ¿Me entiende que son cosas que aprendemos? Entonces yo le digo, pero qué lástima, pero ¿por qué no hablas con el pastor para que corrija esto? Porque es una lástima que te vengas. Y me dijo, ya lo hablé como 10 veces y a él nunca pudo solucionar el problema, así que le dije, mira pastor, tengo que buscar otro lugar para congregarme porque los tiempos no me dan para congregarme contigo. Y saben que son cosas que nosotros tenemos metidas en nuestra forma de ser iglesia. Vengo de una iglesia de 30, así que cuando tengo 30 estoy bien. Vengo de una iglesia que empieza el culto en hora tarde, así que cuando sea pastor voy a empezar el culto en hora tarde. Y nosotros vamos aprendiendo y replicando diferentes cosas que no tenemos que replicar. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ser pastores y nuestra forma de enseñar a nuestros líderes. Les comenté que fuimos el otro día a una convención regional, distrital. Entonces cuando estábamos ahí, el líder nacional de música es miembro de nuestra iglesia, es el chico que enviamos a abrir una iglesia, que le hice la historia hace unos minutos. Así que eran las 6, había que empezar, y él se arrima en 6 menos 5, y me está hablando conmigo, me dice, me voy porque tengo que empezar a las 6. Pero yo me reí y digo, ¿aprendiste bien? Y sí, la pastora me tiene bien enseñado porque a las 6 en punto Claudia empieza. Haya gente o no haya gente. Entonces él se subió con su guitarra y a las 6 en punto empezó a tocar la guitarra. Y qué bueno porque eso también nos ayuda a mantener. Ahora, es un líder que aprendió algo que obviamente ayer me dice, ahora la nueva iglesia, pastor, somos iguales. Nosotros es a las 10 y empezamos a las 10, aunque no haya nadie, empezamos a las 10. ¡Qué bueno! Cuando nosotros empezamos a tener desafíos a nuestra propia cultura. Yo no sé el chileno, no lo sé. El uruguayo siempre es media hora después. Usted quiere hablar con un uruguayo, si quiere hablar a las 6, dígale, che, te espero 5:30, porque le va a llegar a las 6. Entonces, temas culturales. Dios está con nosotros y precisamente nosotros no precisaremos de nada más. Si Dios está con nosotros, no precisaremos nada más. Moisés establece líderes en el desierto y ahí tiene un texto bíblico. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro liderazgo. Nosotros tenemos que romper culturas. Nosotros tenemos que romper paradigmas. Nosotros tenemos que trabajar en la formación de los líderes que nosotros quisiéramos ser. Vemos líderes y nosotros decimos, wow, che, qué tremendo líder. ¿Sabes que a mí me encanta sentarme con líderes donde yo puedo aprender? Si no puedo aprender nada, entonces yo me siento con usted a hablar de fútbol o hablar de lo que sea, pero ¿de qué voy a hablar?
Entonces me gusta sentarme con gente que me puede decir, no, así no es por acá, no es de esta forma, es de esta otra forma, porque entonces eso me va a desafiar a mí y me va a ayudar a mejorar. Por supuesto, y yo no sé si va muy por el tema, pero este tema de romper culturas también nos lleva a que nosotros tenemos una iglesia con todas las comodidades. Entonces, qué difícil después sacar un líder que tiene que ir a un lugar donde no va a tener todas las comodidades. Recuerdo al pastor Eduardo Nieto, un líder, uno de los mejores líderes que tuve. Él era de esos hombres que hace todo bien. Él canta bien, toca la guitarra, canta bien, predica bien, enseña bien. No importa si llovía o había sol, calor, frío, él siempre estaba. Es un líder increíble. Entonces, en un momento, él tenía una célula en la casa, pero él tenía como 40 personas. Entonces le digo, Eduardo, ya es tiempo de que no seas una célula, que quiero que seas una iglesia. Y él me dijo, no, pastor, porque yo no tengo nada de lo que hay acá. Él estaba haciendo la célula en un garage de la casa y eso es lo que tenía, en un garage, con unas sillas y un púlpito. Entonces le digo, pero Eduardo, no podés esperar a tener todo para irte como pastor, tenés que irte ahora. Y me decía, no, yo no me quiero ir. Y entonces literalmente lo eché. Le dije, el domingo que viene me venís con tu familia porque voy a hablar por vos y te voy a despedir y te vas a ir de pastor. Y se fue casi enojado conmigo. Pero cuando él queda como pastor, él rápidamente empieza a trabajar en tener un lugar como el que había salido. Entonces empezamos a trabajar y yo lo pude ayudar y compramos un terreno que era 5 veces más grande que el terreno donde estaba la iglesia nuestra. Y edificó un templo, y tiene un templo hermoso para 200 personas. Él es también un pastor de distrito, él es consejero nacional. Pero si no hubiéramos tomado el primer paso de sacarlo cuando todavía no tenía todo lo que él entendía que tenía que tener. Pero por supuesto no podía dejarlo solo, tenía que acompañarlo en el proceso. Yo quiero que te vayas, pero te ayudo. No es que andate y no te veo más. Te vas como pastor, pero yo te ayudo en el proceso de crecimiento. Porque a veces nosotros, o el líder, no se quiere ir porque él se quiere ir el día que tenga un lugar como este. Bueno, yo soy de acá, así que cuando tenga algo similar, entonces ahí me voy de pastor. Entonces nunca va a salir. Pero nosotros tenemos que enseñarlo a romper también esa cultura de iglesia. Me encantaba lo que Esteban compartía, de que miles de personas están aceptando a Cristo en este momento a través de la muerte de este joven. Están aceptando a Cristo y no lo están aceptando en nuestras iglesias, lo están aceptando en lugares abiertos donde se despide, donde se habla, donde se conmemora, y los chicos están aceptando a Cristo de a miles, aceptando a Cristo, y no es debajo de un techo, es donde está la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que romper nuestras culturas. Nosotros tenemos cultura de iglesia. Y nosotros nos manejamos en una cultura de iglesia. Y lamentablemente nuestro liderazgo también se mantiene dentro de la cultura de iglesia. Usted quiere mandar un líder a abrir una iglesia, entonces el líder va a pensar, necesito la iglesia, necesito silla, necesito una pantalla, necesito un lugar en el fondo para atender a los niños, necesito... Y entonces, claro, por supuesto, si esperamos que tenga todo eso, no va a salir a pastorear nunca. Necesitamos salir con lo que tenemos, pero para eso nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura. ¿Qué es abrir una iglesia? No es levantar un templo, es ganar gente, es predicar el evangelio a las comunidades, es predicar donde tenga que predicar y no importa dónde ni cómo, es predicarle a la gente. ¿Y sabe qué? A veces son de esas formas en que son más efectivas que otras. En nuestra iglesia por el invierno estamos haciendo una olla evangelística 2 veces por semana, lunes y jueves le damos de comer a la comunidad, hacemos 2 ollas gigantes
entrantes de comida, la gente va con su vianda y levanta comida, gente que obviamente no tiene. Y usted no sabe la cantidad de gente que hemos ganado. Estamos ganando más gente atendiéndola fuera del templo, porque eso se hace afuera del templo. Estamos ganando más gente atendiendo a la gente afuera del templo que adentro. Gana más gente la olla evangelística que la que yo gano a las puertas para adentro. Ellos están repartiendo Biblias y predicándole a la gente, haciendo células con la gente de la olla, y la gente se empieza a entregar y se entrega a Cristo y se entrega a Cristo y se entrega a Cristo, y es mucho más. Ahora supuestamente la terminamos ahora en septiembre, la queremos seguir hasta noviembre porque no queremos dejar de hacer ese trabajo, porque realmente estamos ganando más gente de la puerta hacia afuera que de la puerta hacia adentro. Pero nosotros a veces tenemos nuestra cultura de iglesia, que creemos que si no pasan por la puerta para acá, no le puedo predicar o no puedo aceptar a Cristo, cuando realmente el mensaje es afuera, no es adentro. Le predicamos afuera para que un día estén adentro, pero tenemos que buscar estrategias, por supuesto, para poder predicarle a toda esa gente. Que Dios nos ayude en todo eso. Un desafío espiritual. Cumplamos con la gran obra de la ayuda de Dios, en vez de hacerlo con nuestras habilidades. El Dios que estuvo con Moisés ha prometido estar con nosotros. Después de un momento de duda y temor, Dios reprende a Moisés por su fe débil y promete estar con él para llevar a cabo su misión. Cuando leo esto, yo digo, ¿qué más necesitamos que Dios? A veces nosotros creemos que necesitamos un montón de cosas. Pensamos que estamos necesitando, déjenme cambiar acá en mi computadora, pensamos que estamos precisando, como le dije, a veces estamos pensando que necesitamos todo esto, y lo que menos tenemos encima de la mesa es Dios. Yo necesito un templo, necesito sillas, necesito recurso económico, y a veces nos olvidamos de Dios. Lo que menos tenemos en cuenta es Dios. Y lo único que tenía Moisés para cumplir la misión, ¿qué era? A Dios. No tenía camiones, aviones, no tenía nada, lo único que tenía era Dios. Y él pudo cumplir la misión, aunque él dudaba de sí mismo, aunque él no tenía mucha fe en sí mismo de que podía lograrlo. Él lo logra porque tenía lo principal, que era Dios. Y nosotros a veces pensamos que no podemos porque no tenemos determinadas cosas, cuando nuestra real preocupación tiene que ser tener a Dios. Si yo tengo a Dios, todo es posible. Si yo tengo a Dios, Dios se va a encargar de proveer y de hacer todo lo que Él quiere, porque, vuelvo al principio, lo que yo tengo es un llamado de Dios. Dios es el que me llama. No me llama un pastor, no me llama un líder, Dios me llama. Dios un día habló en tu corazón y te dijo: quiero que seas un siervo, una sierva, un pastor, un líder, un evangelista, y Dios te llamó y Dios puso eso en tu corazón, y ahí está el llamado de Dios. Ese es el motor que te va a mover a hacer cosas, pero el verdadero combustible es Dios. Saber de que Dios está contigo y que no importa a dónde vas, Dios va contigo. No importa el desafío que tengas que tomar, Dios está contigo. Y entonces, si tengo que abrir iglesias, voy a abrir iglesias porque Dios está conmigo. Si tengo que ir a un barrio o un lugar que es difícil de ir, pero voy a ir porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y cuando yo tengo esa seguridad de que Dios está conmigo, entonces yo tengo que estar seguro de que nada puede fallar. Porque no hablamos de un negocio humano, no hablamos de que la iglesia es humana. A veces yo podría llegar a pensar de que Dios equivocó la estrategia. ¿Sabes? Si Dios hubiera hecho de otra forma, la iglesia sería mucho más grande, pero Él dejó la iglesia en nuestras manos. Él dejó la iglesia en nuestras manos. Y nosotros tenemos que tomar ese desafío de Dios y decirle: Dios, gracias. ¿Sabe que muchas
muchas veces me he encontrado haciendo cosas por mi cuenta y no haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga. Me he encontrado a veces metido en mil cosas, tratando de hacer todo lo que yo creo que está bien, y a veces me pongo a pensar, pero ni siquiera oré para hacer esto. Ni siquiera le pregunté a Dios si está bien hacer esto o no hacerlo. Simplemente me pareció a mí que era correcto y lo hice. Entonces, cuando hablamos de plantar iglesia, de preparar líderes, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar esos líderes que sean capaces, y aquí tengo una parte que dice salir de la zona de confort, salir de este lugar para irse a plantar una iglesia no sé a dónde, a un lugar chiquitito, a un garage de una casa. Dejar el confort de un buen sonido, de una buena pantalla, irme a plantar una iglesia a un lugar donde no hay nada. Qué difícil que es. Recuerdo que en una oportunidad voy a predicar a una iglesia de César Santana, en un barrio, Casaboyo, un barrio muy difícil. Entonces voy a predicar a la iglesia y era un túnel. La iglesia, la única entrada y salida de la puerta principal. El predicador, yo le decía al predicador, ten cuidado lo que predicás porque no te puedes escapar de acá porque no tenía puertas atrás. La única puerta para entrar y salir era la puerta del frente, ni siquiera ventanas. Era un túnel y acá estaba el pastor y allá estaba la puerta de entrada. Chiquitito, 30 personas entraban. Entonces fui a predicar y había 30 personas dentro y 30 personas fuera en la vereda. Entonces hablo con el pastor y me dice, pastor, yo necesito obviamente un lugar más grande para predicar. Él venía de una iglesia que es posiblemente el templo más grande que tiene el país, un templo enorme, y él venía, pero él estaba metido en un lugar pequeño pero con una visión grande. Miren la diferencia, lugar pequeño, visión grande. Entonces él me dijo, pastor, yo necesito buscar la forma de agrandar esta iglesia, así que hacia el fondo tenía espacio, armamos un templo, hicimos un templo para 250 personas y nosotros inauguramos el templo, ya estaba lleno, completo, con 250 personas, porque él venía con una visión de plantar y no importaba el lugar pequeño, porque a veces salimos, nuestra zona de confort es un templo hermoso y tenemos que salirnos de ese lugar, irnos a otro lugar que no es nuestra zona de confort, pero ahí vamos nosotros a plantar una iglesia. Lo que hacemos que hacer después, por supuesto, trabajar para que ese lugar donde estamos se transforme en nuestro lugar de confort. Un templo mejor, un lugar mejor, pero no quedarnos ahí, sino que también empezar a multiplicarnos para que la iglesia siga creciendo a diferentes lugares. Qué difícil que es salir de nuestra zona de confort. Nosotros cuando tomamos la iglesia del Faro éramos un grupito también de 5 personas, un lugar muy chiquito, muy feito, y trabajamos muchísimo. Y hoy es un lugar donde más o menos nosotros estamos conformes con lo que tenemos. Y se transformó en nuestro lugar de confort. Y qué difícil salir de ahí, Esteban, ahora. Qué difícil para mí salir, dejar el Faro e irme a otro lugar a predicar y empezar de vuelta. Qué difícil que dejar el lugar de confort, donde nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Hace pocos días atrás, o poco tiempo atrás, compramos todas las sillas nuevas, una hermosa silla más cómoda que la de mi casa. Y ahora me da más ganas de estar en la iglesia que en mi casa porque tengo las sillas más cómodas, aire acondicionado, tengo todo lo que necesito, zona de confort, ¿entiendes? Transformé la iglesia en una zona de confort y ya no me quiero mover de ahí. Pero el problema no soy yo, el problema es que el líder tampoco se quiere mover de ahí, porque ellos vienen y aprenden los botones y tienen todos los instrumentos que necesitan, todo el sonido que necesitan, toda la consola que necesitan. Tiene una consola de 24 canales, pastor, no alcanza, pensamos una de 48 canales, allá compramos una de 48 canales, digital, no sé para qué la tienen, porque suena igual que siempre, pero ellos tienen una consola de 48 canales digital. Pastor, la manejan en el celular. Zona de confort. ¿Con qué saco esos líderes de ahí después?
a que vayan a tocar una guitarra y una pandereta, a que vayan a sentarse en un banco de madera, a que vayan a ponerse en un lugar donde se hace frío, se mueren de frío. Nosotros les sacamos zonas de confort tan lindas que después nadie se quiere ir. Nadie se quiere, todos quieren estar ahí. Muchachos, vamos a abrir una iglesia. Ah, pastor, qué buena idea, mándalo ahí. No, a vos te voy a mandar, no, pastor, yo no me voy de acá, yo no me quiero ir, porque le armamos zona de confort y nadie se quiere ir de la zona de confort. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Un desafío espiritual, modelar una relación correcta con Dios. ¿Cuál es la relación correcta con Dios? ¿Qué es lo que yo tengo? A ver, no sé cómo andamos de tiempo. Ya andamos ahí, ¿no? Sí, ya termino. Modelar una relación correcta de Dios, con Dios. ¿Cuál es? Tener un hermoso grupo de líderes para que todos prediquen. Yo estoy acá y tengo predicadores para todos los días que estoy afuera. En la iglesia tengo unos 15 predicadores. No necesito estar, ellos predican súper bien. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Tener predicadores, tener músicos, tener porteros, tener grupo de protocolo, tener todas las comodidades en la iglesia, o enviarlos a abrir iglesia. ¿Cuál es lo correcto? ¿Tener yo una iglesia llena de líderes para tener buenos servicios, o tener líderes preparados para salir a plantar otras iglesias? Entonces nosotros, cuando como pastores nos quedamos metidos en un problema, porque a nosotros nos gusta tener todo, pero luego cuando tenemos que enseñar a nuestros líderes, nosotros queremos que nuestros líderes estén con nosotros, porque los necesitamos. Necesito los predicadores, porque yo estoy mucho tiempo fuera del país, así que necesito predicadores para que prediquen todos los días que yo no estoy. Necesito tener buenos músicos, porque queremos tener buena música. Necesito tener un buen equipo de protocolo para que todo salga en orden y como tiene que estar. Pero entonces, yo tengo que modelar una relación correcta con Dios. ¿Cuál es la relación correcta? ¿Tener un tremendo equipo de líderes o abrir iglesias? ¿Para qué quiero los líderes? ¿Para que prediquen la iglesia local? ¿O para que abran iglesias? ¿Cuál es la motivación por la cual yo preparo líderes? ¿Para qué los preparo? ¿Para qué los preparo? ¿Los preparo para que estén al lado mío hasta que el Señor venga? ¿O los preparo para que vayan a abrir obras y predicar el Evangelio por todas partes? ¿Para qué los preparo? ¿Cuál es mi enseñanza básica al liderazgo? Bueno, muchachos, yo les voy a enseñar a predicar, les voy a enseñar de diferentes cosas, les voy a hablar del liderazgo, pero todo lo que yo les enseñe es para que lo usen acá adentro. Porque a veces nosotros inconscientemente es lo que le estamos diciendo. La gran diferencia es qué es lo que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? ¿Enseño a la gente para que sea mi líder? ¿O enseño a mis líderes para que sean pastores? ¿Qué preparo, líderes o pastores? ¿Cuál es mi foco de trabajo a nivel espiritual? ¿Preparo líderes o preparo pastores? La semana pasada tuve una charla con 2 líderes diferentes. Y uno de ellos me dijo: pastor, yo estoy soñando con abrir una iglesia en Maldonado. Por un lado digo: wow, qué tremendo. Por otro lado, el pastor piensa: pero si se me va este líder. Usted no sabe cómo canta ese muchacho, y cómo predica, y cómo ministra. Es tremendo. Pastor completo, pero es mi líder, y yo quiero que se quede conmigo. Y entonces yo tengo que combatir con mi egoísmo personal y darle la oportunidad que vaya a abrir una iglesia, porque él tiene la pasión por abrir una iglesia. Y otro líder, algunos días después, corrió las cosas y me dice: no, pastor, nosotros sabemos que en algún momento tenemos que irnos, pero queremos irnos no para congregarnos en otro lugar, queremos irnos plantando una iglesia y abriendo una iglesia. Yo: wow, qué tremendo. Porque esos son los líderes que la iglesia necesita. La iglesia de Jesucristo, por ahí no son los líderes que nosotros necesitamos. Yo quiero un líder que esté conmigo para siempre, y que predique para siempre, que cante para siempre, y que siempre esté conmigo.
que ofrende, que diezme, que predique, y no quiero que se vaya. Pero ¿cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo que yo tengo que modelar en ellos? Yo tengo que modelar aquello de que tenés que prepararte, pero tenés que salir. Porque hay un llamado de Dios. Recuerdo un pastor que cuando yo termino de ser supervisor del país, el pastor vino a hablar conmigo y me dice: pastor, yo no lo quería invitar a la iglesia que usted predicara, porque yo sabía que, miren, yo sabía que si usted me iba a pedir a uno o dos líderes míos para plantar una iglesia, y yo no quería que usted me sacara a los líderes. Miguel, tremendo. Entonces él no me invitaba a la iglesia de él para que yo no le diera a sus líderes, porque cuál era la función mía. Yo me sentaba ahí y miren, nosotros tenemos eso de que viene una persona, se para acá, hace una lectura bíblica y nosotros, Miguel, ya sabemos que puede ser pastor. Lo vemos y decimos: ese líder me gusta. Entonces te llevaba al culto y lo hablaba con el pastor: che, ¿cómo se llama este muchacho? Fulano de tal. Mandámelo para entrenarlo y mandamos a abrir una iglesia. Entonces el pastor, para que eso no pasara, porque tenía dos líderes muy buenos, él no me invitaba para que yo no viera a sus líderes. Entonces, cuando caemos en eso es porque estamos cerrados en nuestro desafío. No estamos respetando el llamado que la persona tiene. Yo soy pastor porque un día Dios me llamó y alguien dio el llamado. Pero a veces tengo gente en los bancos de mi iglesia que tienen llamado, pero yo no quiero verle el llamado porque no quiero que se vaya. Entonces miro para el otro lado y cuando lo veo, por un lado pienso: ¿qué pastor? Y por otro lado reprendo en el nombre de Jesús ese pensamiento. Porque no queremos ver al pastor que tenemos delante de nosotros. Entonces nosotros tenemos que, es un desafío espiritual, modelar una relación correcta con Dios. Moisés estaba muy sorprendido y dudó por el temor después de pensar si verdaderamente era una persona competente para llevar a cabo esa misión. Nosotros muchas veces tenemos el llamado y luchamos con nosotros mismos. ¿Somos nosotros o no somos? Porque nos cuesta reconocerlo, pero cuando usted lo ve en su líder, agarre a su líder, hable con él y dígale: che, ¿tenés un llamado pastoral? Tengo un muchacho colombiano en la iglesia, Esteban. Usted no sabe lo que es ese muchacho. Un día lo llamo, lo estaba entrenando entre los predicadores, y un día lo llamo y le digo: Antonio, ahora, porque tenemos los que predican entre semana y tenemos los predicadores de sábado y domingo, que obviamente ya están en un nivel más avanzado. Entonces digo: Antonio, estás predicando muy bien, quiero que empieces a predicar sábado y domingo. Se puso a llorar. Me dice: pastor, esto le pedí a Dios al principio de año, que me diera la oportunidad para predicar. ¿Qué predicador? ¿Qué predicador? Y entonces el otro día le digo: Antonio, es tremendo lo que Dios está haciendo contigo. Antonio, vos tenés un llamado pastoral y Dios te va a llamar y te va a levantar como pastor. Y otra vez se pone a llorar. ¿Todos los colombianos son iguales? No. Yo no sé si es un problema de Colombia, que todos lloran, pero este hombre se pone a llorar por la pasión que él tiene una pasión pastoral. Y la esposa es igual, una pasión pastoral tremenda. Y yo no puedo hacer que no veo esa pasión. La tiene el llamado de Dios. Y cada vez que lo escucho predicar, veo el llamado de Dios. Y lo escucho hablar y veo el llamado de Dios. Y lo saludo y veo el llamado de Dios. Y yo no puedo hacerme el tonto como que no lo veo, porque lo veo. El llamado de Dios es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra gente. Y a veces nos quejamos y decimos: che, no hay predicadores, no hay pastores. Hay, pero no los vemos o no los queremos ver. Identifique el llamado pastoral en sus líderes y empieza a decirle: todo cambia. Un día en una convención nacional hace muchos años, había un pibe, un chico de unos 12, 13 años corriendo por todas partes. Entonces vienen esos niños, entonces los veo y le digo: Darío, vení. Entonces viene pensando que yo le iba a decir algo, que le iba a retar. Sí, pastor. Me dijo: ¿vos sabés que Dios tiene algo tremendo contigo?
Dios te va a levantar, Dios te va a hacer un pastor. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y ese chico de 12 años me miró y no sabía qué decirme y se pone a llorar. A los 4 o 5 años o 6 años posiblemente yo lo estaba levantando de pastor en una iglesia local. Y él me decía, pastor, yo nunca pensé en ser pastor hasta el día que usted me lo dijo. Cuando usted me dijo que iba a ser pastor, algo nació dentro mío y Dios me empezó a hablar. Y no sé cómo lo supo, pastor, me decía. Llegó, porque esa es la función nuestra, estar buscando los llamados de Dios. Hay muchos que son llamados que no saben que son llamados, pero usted lo ve y los identifica. Usted, pastor, tiene en su iglesia gente que tiene el llamado de Dios y ellos no lo saben, pero usted lo sabe, porque usted es pastor y los pastores identificamos pastores. Así que nosotros tenemos que trabajar mucho en el desafío espiritual y modelar una relación correcta con Dios. Empiece a agarrar a esos chicos, esas niñas, esos niños y a decirle, che, Dios tiene un llamado contigo. Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Mire, empieza a levantar esa palabra profética sobre ellos. Dios te va a hacer un pastor. Y yo te voy a ver un día con una iglesia y él siempre, este muchacho colombiano, él siempre se ríe y me dice, un día, pastor, yo quiero ser como usted, porque viajo, quiero ser como usted. Y digo, Dios, pero Antonio, vas a ser mucho mejor que yo. Vas a predicar mejor, vas a ser mejor. Y entonces, y él me mira y como que para él es, qué tremendo, hermano, cuando nosotros podemos tomar nuestros líderes y hacerlos soñar con nosotros. Un desafío espiritual, enseñar a nuestros líderes que ellos pueden ser y no tengan miedo porque ellos sean mejores. Muchos de los líderes que han salido a nuestro ministerio son mucho mejores que nosotros, están viajando por todas partes y con iglesias tremendas. ¿Y cuál es el problema? Yo soy un padre orgulloso, hermano. Yo no tengo celos en mis hijas. Hay una de mis hijas que está 10 veces mejor que yo en todas las áreas. No tengo celos de mis hijos físicos. ¿Por qué voy a tener celo espiritual? Si tengo un hijo espiritual y tiene una iglesia y un ministerio 10 veces mejor que el mío, ¿por qué me voy a poner celoso? Que lo tenga, es mi hijo, que lo tenga, y me voy a alegrar y lo voy a abrazar. A uno de ellos ahora lo acaban de invitar a Fiel, aquí en una conferencia en Fiel. Y entonces el domingo, el sábado, iba a hablar conmigo, pastor, me invitaron. ¿Qué decir? Por supuesto, andá y dale todo lo que tenés, porque vos tenés mucho para dar, porque siguen siendo hijos. Entonces vamos a identificarlos. Gente con llamado, y veremos por aquí, gente con llamado. Usted sabe, a veces nos hacemos los tontos. ¿Sabe? Este chico que quería ir a Maldonado a predicar, es como el caso que le daba al principio de Eduardo Nieto, es ese líder que hace todo. El domingo pasado, como yo en una viajaba para acá, le voy a dar a ellos para que prediquen. Está bien, entonces predicó él, así que llegó. Cantó todo porque coordinó él, así que se cantó todo, canta súper bien. Terminó de cantar, agarró la Biblia y predicó. Terminó de predicar, hizo un llamado, ministró. Terminó de ministrar, agarró el micrófono y cantó. Y terminó de cantar y nos despidió. Entonces cuando termina me acerco y le digo, Pablito, por favor, antes de irte, me bajé de la iglesia y después me cerró la puerta porque ya lo único que le faltaba hacer, hizo todo. Yo quiero que le vaya bien en la vida. Yo quiero que él tiene el llamado. No sé si él lo sabe, pero yo lo sé. Así que, ¿cuál es mi trabajo como pastor? Decirle, Pablo, Dios tiene algo tremendo para vos. Dios te está llamando. ¿Escuchás la voz de Dios? ¿Escuchás, Samuel? Como Dios te habla, no lo escuchás. Porque nosotros necesitamos decirle a nuestra gente que hay un llamado de Dios sobre ellos. Y no tengamos celos. Y yo quiero que a Pablito y que a Antonio y que a todos les vaya súper bien en la vida. Entonces ahora para terminar, ya estamos a la hora de la comida, ¿verdad? Amén, dijeron. Si hay algo que somos buenos los pastores para la comida, Nosotros cuando vamos a un cumpleaños la gente dice, ustedes no toman nada, pero ¿cómo comen, Yo que en los cumpleaños hay alguno que se toma algo de más, entonces como ya tomó de más no va a comer, pero nosotros que no tomamos, no comemos. Yo simplemente como un desafío personal,
todos nosotros tenemos a alguien que usted y yo sabemos que tiene un llamado de Dios. Yo puedo hacer una lista de 10 personas en este momento, una lista de 10 personas que tienen el llamado de Dios. Quiero desafiarte a que tú en tu hoja, en tu nota, pongas 2 nombres de personas que vos sabes que tienen llamado pastoral y que tal vez ellos no lo saben. Tal vez tenés un Juan, un Pedro, que ellos no saben que tienen un llamado, como Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Y allá Dios lo llama. ¡Qué tremendo! Qué bueno cuando nosotros podemos identificar. Yo quiero que vos pongas 2 nombres de 2 personas que sabés que tienen un llamado de Dios. Y tu deber, ahora va a ser orar por ellos, pero después cuando vuelvas a la iglesia tenés que decirle, che, vos sabés que Dios tiene un llamado sobre vos. Quiero ayudarte, quiero prepararte, quiero enseñarte para que vayas y seas un pastor. Y quiero enseñarte pero tan bien, que cuando salgas al ministerio seas un pastor mucho mejor que yo. Y no tengas celo porque usted tiene 100 y ese va a tener 200. Apláudalo. Porque va a ser tremendo. Porque son hijos que están saliendo de sus filas, pastores, líderes que están saliendo de la fila de ustedes y usted tiene que estar contento con eso. Así que ponga 2 nombres. Si no los tiene, no los ponga, por supuesto, pero ponga 2 nombres. Usted tiene 2 personas que usted sabe que son líderes, pastores. Y yo quiero que oremos por ellos en esta mañana. Oremos por ese Pablo que yo tengo en la iglesia, por ese Antonio que Dios me lo mandó de Colombia, por ese Jonathan que tengo por ahí, y que yo puedo orar por ellos para que Dios los bendiga, Dios los levante, pero que cuando vaya a mi iglesia local yo pueda hablar con ellos y decirle, che, Dios tiene un llamado sobre tu vida y quiero ayudarte a que Dios cumpla su propósito en vos. ¿Ya tiene los nombres? Incline su rostro, por favor. Señor, en el nombre de Jesús queremos orar en esta mañana. Dios, el llamado es algo que no nos pertenece, Dios. Yo no me llamé a mí mismo, tú me llamaste y el llamado es tuyo. Señor, nosotros no seguimos llamados humanos, nosotros seguimos llamados divinos. Señor, ese llamado que tú pusiste en su día en mi vida es el motor que hasta hoy me sigue moviendo. Señor, con muchos años de ministerio, con más de 30 años de ministerio, Señor, por aquí estoy, Señor, predicando el Evangelio porque un día me llamaste a hacerlo. Señor, pero tengo que saber también de que hay gente joven a mi alrededor que está siendo llamada. Señor, yo quiero pedirte, y ahí yo quiero que usted ponga esos nombres que acaba de escribir en la hojita. Señor, yo quiero pedirte, voy a pedir por los míos, quiero pedirte por Antonio, quiero pedirte por Pablo, quiero pedirte por Jonathan, quiero pedirte por Ezequiel, quiero pedirte por Valentina, quiero pedirte, Dios mío, por Ariel. Quiero pedirte, Dios, por cada uno de ellos, Dios, que tienen un llamado tuyo, Dios mío, un llamado tuyo para predicar el Evangelio. Señor, y yo quiero hoy ponerlos en tus manos, Señor, para que ellos sientan el llamado, pero que también sientan tu respaldo como pastor, Señor, y que yo mañana pueda volver y pueda enseñarlos, adiestrarlos, pero también pueda enviarlos, Dios, a que puedan mañana ser pastores como lo soy yo. Dios mío, gracias por cada uno de los que tú estás llamando. Señor, en cada hojita, Señor, hay 1 o 2 nombres anotados de personas que el pastor sabe que tienen un llamado. Señor, que ese llamado pueda resonar en sus mentes. Señor, también en la nuestra. Señor, para que nos podamos impulsar y ellos puedan salir a predicar el Evangelio. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Y gracias, Dios, por ese llamado que sigue apareciendo. Generación tras generación sigue apareciendo. Pero, Señor, también quiero pedirte perdón, porque tal vez muchos han recibido el llamado, pero nosotros nunca le dimos la oportunidad y el llamado, Señor, se ha dormido, se ha muerto con ellos. Señor, que nosotros hoy podamos detectar el llamado y no lo dejemos pasar, sino que lo podamos incentivar, enseñar, entrenar y enviar, Señor, para que ese llamado pueda llegar y pueda dar fruto a las personas que tú has llamado. Gracias, Dios, por ese llamado que me mueve a mí, mueve a mi hermano pastor, pero también mueve a los nuevos líderes que están creciendo. En tu nombre, Dios mío, dejamos a cada persona que está anotada en una hojita,
Señor, para que mañana, Señor, ellos puedan salir a plantar una iglesia. Los bendigo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, gracias.